Buenos días. Hoy tenemos ante nosotros un tema un poquito extenso, por eso vamos a dividirlo en dos partes como acostumbramos a veces, ¿no? Esto es el tema de los priones. ¿Han oído esa palabra? Pienso que muchas personas no la han oído, pero han oído alguna relación con ellos, porque los priones son los causantes de la llamada enfermedad de las vacas locas, y estoy seguro que todos han oído hablar de esa enfermedad. ¿Seguro? Sí, yo estoy seguro. Hagamos un poquito de historia, ¿eh? En el siglo XVIII, en Europa se detectaron una serie de casos en ovejas y cabras de una enfermedad neurodegenerativa, es decir, degenerativa del sistema nervioso central, mortal, que cuando se examinaban las vísceras, los órganos de los animales afectados, el cerebro parecía una esponja, igualito que una esponja así, en muchas porosidades, ¿eh? Y entonces a esa enfermedad que se le llamaba tembladera, porque estos animales, cabras y ovejas, tenían un temblor siempre que los hacía, era muy característico cuando las veían, pues se le llamó científicamente encefalopatía espongiforme. Encéfalo, por el contenido del cráneo, de la cabeza, del sistema nervioso central, y espongiforme porque el encéfalo, el cerebro concretamente, parecía una esponja. A inicios del siglo XX se describieron los primeros casos en seres humanos y se le llamó enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y se observó que entre animales esta enfermedad podía transmitirse y podía tratarse. Se pensó cuando aquello, a principios del siglo XX, que la enfermedad era viral. En 1982, el otro día, como quien dice, 18 más 25 son 43 años, hace 43 más 26, hace 44 años, Stanley Prusiner descubrió que la causa es un tipo de proteína que está presente en las neuronas, la proteína normal, que sin que se sepa por qué, esa proteína empieza a doblarse de forma anormal, a plegarse. Y entonces, lo que es peor, es capaz de inducir a otras proteínas similares a que hagan lo mismo, a que se plieguen igual. Una proteína necesaria para las neuronas que está doblándose sobre sí misma constantemente y que hace que otras proteínas normales también hagan esto mismo. Bueno, pues imagínense el problema. Prusiner llamó a esta proteína anormal prion. ¿Por qué? Porque es un acrónimo de las palabras inglesas proteína e infección. Protein in infection. Y entonces, pro de proteína y de infección y on el final de la palabra infección, o sea, infección por proteína. Fue lo que quiso decir con esto Prusiner. En 1986 se descubrió la encefalopatía espongiforme en ganado vacuno. Las vacas se volvían frenéticas, locas, no estaban tranquilas, se movían constantemente, temblaban y entonces se le llamó enfermedad de las vacas locas. Cuando se murieron las vacas y revisaron el cerebro, encontraron que tenía una encefalopatía espongiforme. Y entonces, como ya se conocía la causa, pues también se consideró que era una enfermedad por priones. A la proteína normal, no plegada, a esa proteína que ya se dobló, que está causando la enfermedad, se le llamó PRPC. Y a la proteína plegada, PRPSC. Y esto ya cambió un poquito. Bueno, pues la proteína normal es PRPC y la proteína anormal PRPSC. Dato importante, y esto no lo olviden, los priones son proteínas, no tienen material genético, ni ADN ni ARN, por eso no son seres vivos, no son virus, no son bacterias, no son ningún tipo de ser vivo, son simplemente proteínas. Y lo peor de todo, proteínas normales de nuestras neuronas, de las neuronas de los animales, pero bueno, de las nuestras también, ¿no? Porque lo que nos interesa no es la enfermedad de las vacas locas, es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que se ve en seres humanos. Bien, estas enfermedades se les considera en gran medida genéticas, porque solo afectan a células que tengan el gen PRNP, que es un gen que va a producir una glicoproteína que juega un papel importante en el funcionamiento normal de las neuronas. O sea, no es porque se transmita, es porque si la persona no tiene el gen que produce la proteína PRNP, no adquiere la enfermedad de las vacas locas, no adquiere la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Por eso se le considera una enfermedad genética, pero no transmisible genéticamente. ¿Entiendes? Aunque no se descarta que exista cierto grado de transmisibilidad, pero no es el patrón normal. Esta glicoproteína
participa en las reacciones químicas de oxidación y reducción en las neuronas, participa en la transducción de señales, o sea, en la comprensión, en la interpretación de las señales que llegan a la neurona, participa en la adhesión celular, es decir, en la unión de unas células con otras, en su cercanía, en su estructura, y participa en la regulación y distribución de los receptores para acetilcolina. Ya hemos hablado mucho de acetilcolina. Así que fíjense la importancia de esta glicoproteína. Esta glicoproteína participa en reacciones químicas de oxidación-reducción que son importantísimas para la vida. En la transducción de señales, o sea, en la interpretación de las señales eléctricas que llegan a una neurona, en la unión de células con otras, en el mantenimiento de esa estructura celular que forma todo nuestro cuerpo, y en la regulación y distribución de los receptores de acetilcolina y por tanto en la señalización de los receptores de acetilcolina en esta vía. Se piensa, aquello es lo que se sabe, ahora se piensa que participan en la codificación y el almacenamiento de la información en la memoria. ¿Por qué? Porque son proteínas muy estables y muy resistentes. O sea, la memoria, un día hablaremos de memoria tal vez, pues tiene una parte de la memoria, se codifica en nuestro cerebro y se queda ahí. Por eso nos acordamos de cosas antiguas. La otra parte es la memoria reciente, que se gira por señales eléctricas y hasta que no se vaya a grabar, vamos a decir esta palabra así, no es exacta, pero es la más parecida, a grabar en proteínas que quedan en las neuronas, pues la memoria no se hace permanente. Por eso, una de las primeras cosas que se pierde en casi todas las demencias, y lo hemos dicho, es la memoria reciente, o sea, la capacidad de que esta información que adquirimos ahora esté circulando constantemente entre las neuronas. Sin embargo, la memoria antigua, la que tenemos hace tiempo, la que está ya grabada, y repito, no es la palabra exacta, pero bueno, es la que más se parece en este sentido, en las proteínas de las neuronas, esa demora más en perderse, se mantiene durante mucho más tiempo. Y se piensa que esta proteína, esta glicoproteína, es la responsable o una de las responsables de esta memoria grabada en el interior de las células. ¿Por qué? Porque son proteínas muy estables que resisten muchas de las acciones contra las proteínas que se producen en el organismo y resisten todo eso. Para comprender cómo se alternan estas proteínas, vamos a ver un video que muestra las estructuras primarias, secundarias y terciarias de las proteínas. Veamos el video. Y con este video detenemos la exposición aquí, porque ya está extendiéndose. Como les había dicho, íbamos a dividir el programa de priones en dos partes. Bien, continuaremos en el próximo programa. Hasta aquí explicamos qué son los priones, qué importancia tiene la proteína normal, y ahora vamos a hablar en el próximo programa de cómo se altera esta proteína y de las enfermedades que causa, de las enfermedades por priones.